Dios nos bendiga grandemente en esta hora. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de las profecías del libro de Daniel. En esta ocasión, el capítulo número 8. En el capítulo 8 de Daniel se presentan dos grandes conflictos. El conflicto entre la nación medo-persa, representada por el carnero, y el conflicto entre la nación de Grecia, representada por el macho cabrío. Un conflicto feroz cabeza con cabeza de estos dos animales que termina con la victoria de Grecia y el macho cabrío. Luego se presenta el conflicto entre Roma, el cuerno pequeño, directamente contra el príncipe del ejército del cielo. Este conflicto se lleva a cabo entre Roma y el príncipe del cielo. Se presentan las dos fases de Roma, pero se hace énfasis en la segunda fase, que es la Roma de los papas, la Roma papal. Así que vamos a orar para entrar inmediatamente en materia. Eterno Dios y Padre, en esta hora te queremos agradecer porque tú has estado con nosotros en este estudio. Vamos ahora a abrir la Biblia en el capítulo 8 de Daniel. Guíanos, dirígenos y permite que podamos entender este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la visión se encuentra en Daniel 8. Yo igual, como siempre, la presentaré de forma gráfica. Daniel estaba frente a un río, el río Ulai, él lo llama. Mientras él está en ese río, él ve un carnero. Este carnero tiene dos cuernos, pero él ve algo inusual en estos dos cuernos. Él ve que un cuerno está más alto que otro. Él ve también que con estos cuernos el carnero ataca en tres direcciones, al oeste, al norte y al sur. Mientras Daniel observa a este carnero, él ve otra bestia en escena que viene del oeste. Ve un macho cabrío y ve que este macho cabrío tiene un cuerno notable entre sus ojos. Y ve que este macho cabrío, cuando este cuerno, cuando ataca con furia al carnero y lo derrota, este cuerno, cuando estaba en su mayor gloria, es quebrado y en su lugar salen cuatro cuernos a los cuatro vientos de la tierra. Él ve que de uno de los vientos de la tierra sale un cuerno pequeño que crece mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Este cuerno pequeño hace guerra contra los santos, los vence, ataca al príncipe del ejército del cielo, su santuario, los echa por tierra y los pisotea. Y prospera durante 2300 días que dura la visión completa, ¿verdad? La del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Durante ese lapso de tiempo, allí, cuando culminen 2300 días, entonces el santuario sería purificado. Esto fue lo que Daniel vio en la visión del capítulo 8. Ahora vamos a proceder a explicar la visión del capítulo 8. Lo primero que Daniel ve es el carnero. Inmediatamente cuando el ángel Gabriel le explica a Daniel la visión, él le dice sin titubear, el carnero con los dos cuernos simbolizan a los reyes de Media y de Persia. Esto está en el versículo 20 del capítulo 8. Inmediatamente el ángel le dice a Gabriel, ¿quién es el carnero con dos cuernos? Los reyes de Media y de Persia. De manera que aquí no se adivina, aquí no hay que rebuscar mucho. Ya sabemos que el carnero con dos cuernos simboliza a los reyes de Media y de Persia. También Daniel ve otras cosas interesantes y queremos compararla antes de seguir con las visiones anteriores de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, el imperio medo-persa estaba simbolizado por una parte de la estatua que vio Nabucodonosor. ¿Recuerdan eso? En el capítulo 2, Nabucodonosor vio una estatua que tenía pechos y brazos de plata. Esta parte de la estatua, los pechos, el pecho y los brazos, simbolizaba el imperio medo-persa. Pero quiero resaltar que la estatua tenía dos brazos, simbolizando aquí las dos naciones que conformarían el imperio medo-persa. En el capítulo 7, el imperio medo-persa es representado por un animal. En esta ocasión, un oso más levantado de un lado que de otro. Es el mismo imperio medo-persa del capítulo 2, pero aquí Daniel da más detalle. El oso está más levantado de un lado. Son dos naciones, pero una sería más fuerte que la otra. Y ahora en el capítulo 8 se presenta al imperio medo-persa con un carnero con dos cuernos y un cuerno era más alto que el otro. De manera que la profecía va dando más detalle de estos reinos y el detalle que se da aquí es que un reino de medos y persas iba a ser más fuerte que el otro. La misma historia comprueba esto. La historia dice que de estas dos naciones,
la Media y Persia. Los medos al principio eran más poderosos que los persas, pero mientras crecía el imperio, los persas crecían también en superioridad a tal punto que con el tiempo absorbieron a los medos y el imperio llegó a ser conocido simplemente como el imperio de los persas. Esto fue lo que vio Daniel. También vio algo interesante, y antes de tocar ese punto quiero irme al capítulo 7 rápidamente. En el capítulo 7 los medos y los persas eran representados por el oso, ¿recuerdan eso? El oso que era más levantado de un lado que de otro. Este oso tenía en su boca 3 costillas. Estas 3 costillas estaban simbolizando las 3 grandes conquistas de los medos y los persas para afianzar su poderío en ese entonces. Ahora en el capítulo 8 de Daniel, en vez de poner 3 costillas, se muestra al carnero atacando con sus cuernos, que son las 2 naciones, en 3 direcciones. El carnero, que es medo persa, viene del este y ataca con sus cuernos. O sea, las 2 naciones atacan en 3 direcciones. Atacan al norte, atacan al oeste y atacan al sur. O sea, las mismas 3 conquistas que representaban a las 3 costillas en el capítulo 7, ahora están representadas en el capítulo 8 por el ataque del carnero al norte, al oeste y al sur. Ya eso lo vimos históricamente en el norte. Medo Persa, antes de afianzarse como con un poder, tuvo que vencer a Lidia en el 457. Atacó al oeste cuando venció a Babilonia en el 539 y atacó al sur cuando venció a Egipto en el año 525. En definitiva, el carnero con los 2 cuernos está simbolizando, según dijo el ángel, al imperio medo-persa, que gobernó desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Lo siguiente que Daniel ve en visión es el macho cabrío. De nuevo aquí Gabriel en el versículo 21 identifica a este animal. Él dice, el macho cabrío es el reino griego. El reino griego. O sea, inmediatamente vemos el macho cabrío, sabemos que significa, simboliza al reino de Grecia, porque Daniel así lo dice. De igual manera que en la estatua que viene Nabucodonosor, después de Medo Persa con la plata, iba a Grecia con el bronce. De igual manera que en el capítulo 7, después de Medo Persa con el oso, iba a Grecia con el leopardo. De igual manera aquí, después de Medo Persa con el carnero, iba a Grecia con el macho cabrío. Lo interesante aquí que Medo Persa estaba todo bien con el imperio persa, pero enardecidos por su éxito, los emperadores persas trataron de extender sus conquistas un paso más allá, hacia el norte. Invadieron Grecia. 2 reyes persas diferentes en diferentes tiempos trataron de realizar esta conquista. Darío I en el 490 a.C. y Jerjes, el famoso Jerjes de la película 300, en el año 480 a.C. Ambos intentaron subyugar a Grecia, pero después de un éxito inicial, ambos fueron finalmente resistidos y tuvieron que regresar a casa. Así terminaron los intentos persas de conquistar a Grecia. Pero el macho cabrío griego no olvidó esta humillación nunca, porque trajo destrucción para su nación. Por tanto, cuando la profecía habla acerca del choque entre estos 2 poderes, dice que el macho cabrío corrió contra el carnero con la furia de su fuerza. Interesante esto, indicando la ferocidad con la que fue atacado el imperio medo-persa a manos de Alejandro Magno. Una comparación ligera, podemos ver que en el capítulo 2, en la estatua, ya habíamos dicho que el imperio griego es presentado por el vientre y los muslos de bronce en la estatua. En el capítulo 7 es representado por el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y ahora en el capítulo 8 es representado por el macho cabrío con un cuerno notable. Algo interesante es que el ángel le dice a Daniel que el cuerno notable de este macho cabrío es el primer rey. Cuando dice que es el primer rey, todos entonces sabemos que se refiere a Alejandro Magno, que fue el primer rey de este gran imperio. De manera que no hay que rebuscar mucho. El primer rey
del imperio griego fue Alejandro Magno. La historia comprueba esto y Gabriel le dice a Daniel que el cuerno notable de este macho cabrío era el primer rey. De manera que sin lugar a dudas el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío está simbolizando a Alejandro Magno. Otra cosa que Daniel vio es que este macho cabrío corría tan deprisa que ni tocaba el suelo. Miren qué interesante. En el capítulo número 7, el imperio griego se representa por un leopardo que tiene 4 alas. El leopardo de todos los animales terrestres en 4 patas es el más rápido, alcanzando una velocidad de 100 kilómetros por hora. A un animal así, que corre a 100 kilómetros por hora, si se le ponen alas, no 2, 4 alas, está indicando aquí una velocidad indescriptible, inalcanzable. Ahora aquí se nota esta misma característica con Grecia en el macho cabrío, que iba tan rápido que ni siquiera tocaba el suelo. Una vez más indicando la velocidad de conquista de su primer rey, Alejandro Magno, que en tan solo 12 años conquistó todo el mundo conocido en su tiempo y en tan solo 3 logró vencer al imperio medo-persa. Pero las cosas no se quedaban ahí. Cuando atacó con furia al carnero, lo derribó por tierra, lo pisoteó y no escapó de su mano. De manera que Grecia logró su venganza contra Medo-Persa y Medo-Persa fue totalmente aniquilado. Pero había un problema. Daniel vio que cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, el cuerno notable que había entre sus ojos fue quebrantado. O sea, su primer rey fue eliminado. Aunque Alejandro Magno conquistó, derrotó al imperio medo-persa de mano de Darío III, indicado cuando el macho cabrío se levanta y lo ataca y lo pisoteó, Alejandro Magno no vivió para disfrutar los frutos de su conquista. A la corta edad de 33 años murió en Babilonia después de su regreso de la India. Su destino ha sido inmortalizado en un poema que contrasta sus logros con los logros de Jesús. Se dice este poema: Alejandro y Jesús murieron a los 33. Uno vivió y murió para sí, que fue Alejandro. El otro murió por ti y murió por mí. Interesante esta declaración de la comparación entre Alejandro y Cristo. De manera que Alejandro murió joven, no disfrutó de su imperio y el gran cuerno notable en el macho cabrío, como decía la profecía, fue quebrantado, fue quebrado y en su lugar Daniel vio que salían 4 cuernos por los 4 vientos de la tierra. Interesante, igual que en el capítulo 7, el leopardo tenía 4 cabezas, simbolizando la división del imperio griego a la muerte de Alejandro. Aquí también, cuando el cuerno notable es quebrado, cuando muere Alejandro, salen 4 cuernos a los 4 vientos de la tierra. O sea, el poder de Alejandro no se concentró en un solo rey, sino en 4 que se repartieron el reinado. La historia lo demuestra así. Casandro gobernó en Grecia continental, Lisímaco gobernó en Asia Menor, Ptolomeo gobernó en Egipto y Seleuco gobernó en toda Siria, dividiéndose hacia los 4 vientos de la tierra el poder de Grecia. Y lo mismo que las 4 cabezas que indicaba el leopardo en el capítulo número 7. De manera que el carnero con los 4 cuernos representa al imperio griego desde el año 331, cuando Alejandro Magno toma el poder, hasta el año 168 a.C., cuando finalmente Grecia es vencida por los romanos. Pero el asunto no termina ahí. Daniel vio que de uno de los 4 vientos de la tierra, ojo, no de uno de los cuernos, de uno de los 4 vientos de la tierra sale un cuerno pequeño. Ahora el cuerno pequeño llama la atención porque en el capítulo 7 también se habla de un cuerno pequeño. Pero la diferencia es que el cuerno pequeño del capítulo 7 sale de Roma, de la 4ª bestia. Este cuerno pequeño del capítulo número 8 no sale del macho cabrío de Grecia, sino que sale de uno de los 4 ángulos de la tierra hacia donde se esparcieron los poderes griegos. Miren el cuerno pequeño aquí. Hay 2 teorías, 2 famosas teorías con referente a la identificación de este cuerno pequeño. Algunos dicen que este cuerno pequeño simboliza
simbolizaba a Antíoco IV Epifanes. Otros dicen que simbolizaba al Imperio Romano. Nosotros simpatizamos con la última interpretación, que era el Imperio Romano. Vamos a explicar por qué. Hay muchas razones, pero simplemente voy a presentar 3 razones del por qué Antíoco Epifanes IV no era el cuerno pequeño que Daniel vio en el capítulo 8. Razón número 1. Aquí se presenta una progresión de poder en el capítulo 8. Se dice que el carnero que era Medo Persa sí iba a engrandecer. Luego dice que el macho cabrío que era Grecia sí iba a engrandecer en sobremanera. Y luego dice que el cuerno pequeño iba a engrandecerse tanto que iba a llegar hasta el príncipe del cielo, o sea, hasta Cristo. De manera que cada poder, el carnero que era Medo Persa, el macho cabrío que era Grecia y el cuerno pequeño se iban a engrandecer uno más que el otro. ¿Por qué el cuerno pequeño no puede ser Antíoco Epifanes IV? Porque de Grecia el rey más poderoso fue Alejandro Magno. Ninguno de los 4 reinos en los cuales se dividió alcanzó la gloria, el poder y el dominio que tuvo Alejandro. De manera que Antíoco IV Epifanes era un rey griego, un rey seleucida, no alcanzó en ningún momento la gloria que tuvo Alejandro y mucho menos la que se describe del cuerno pequeño, que se iba a engrandecer más que el macho cabrío, a tal punto que iba a llegar hasta el ejército del cielo. Número 2, la dirección de las conquistas que tenía este cuerno pequeño. El cuerno pequeño habría de conquistar hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Antíoco IV Epifanes tuvo cierto éxito hacia el sur. En el año 169 a.C. conquistó la mitad oriental del delta egipcio. En el 168 regresó a terminar la tarea, pero no pudo hacerlo. Más bien fue detenido por un embajador romano y nunca más regresó a Egipto. En su campaña oriental, Antíoco IV Epifanes tuvo cierto éxito al inicio, pero luego murió durante esa campaña. Sus logros fueron peores si lo comparamos con la tierra gloriosa o Judea cuando llegó al trono en ese momento. ¿Por qué? Porque esta provincia, Judea, pertenecía a su dominio, pero a causa de su persecución a los judíos, estos se levantaron en una revuelta y su liberación fue efectiva del yugo sirio. En contraste con la visión, Antíoco Epifanes no conquistó la tierra gloriosa, más bien fue responsable de perderla. Roma, por el otro lado, hizo mayores conquistas en todas estas 3 direcciones especificadas por la visión. De manera que Roma satisface más esta característica de la dirección de conquista y también la progresión de poder, porque fue un poder más grande que el imperio griego. Y número 3, la misma explicación de Gabriel. Gabriel le explicó a Daniel en el mismo capítulo 8 que el cuerno pequeño surgiría después de los 4 reyes en los cuales se había de dividir el imperio griego. De manera que el cuerno pequeño debía ser un poder que no perteneciese al macho cabrío, o sea, al imperio griego. Y como Antíoco perteneció al imperio griego, él fue el séptimo de una dinastía de más de 20 reyes. El séptimo, o sea, estaba lejos del final. De manera que las características de Antíoco para nada simpatizan o se comparan con la que se describe del cuerno pequeño en Daniel 8. Pero sí las características del cuerno pequeño se comparan de punta a punta con lo que hizo Roma en toda su trayectoria, tanto en la pagana como en la papal y en su comparación también con el capítulo número 7 del mismo cuerno pequeño. De manera que el cuerno pequeño representa al imperio romano. Es la misma secuencia del reino del capítulo. Primero Babilonia, luego Medo Persa, luego Grecia, luego Roma imperial y luego Roma papal. Es la misma secuencia. El imperio romano que tardó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 de nuestra era. Vamos a hablar un poco más de este cuerno pequeño. La cuarta bestia, que es Roma, tiene 2 fases. Eso lo hemos visto en el Daniel capítulo 2, con la parte de los hierros, ¿verdad? De la pierna de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro, que es la Roma imperial.
y también se divide en la Roma papal. En el capítulo 7 también se ve esto, la bestia terrible que Daniel ve, la cuarta bestia, es Roma imperial, la Roma de los Césares. Pero el cuerno pequeño que sale con boca de hombre y ojo de hombre simboliza la segunda fase de este imperio, que es la Roma papal, que también es llamada el cuerno pequeño. Pero vemos que en Daniel 8 hay estas mismas dos fases. La Roma imperial está simbolizada por las conquistas de este cuerno pequeño. Y la Roma papal está simbolizada por los ataques del cuerno pequeño. Es muy diferente. De manera que tanto la bestia del capítulo 4, que tiene dos fases, y el cuerno pequeño del capítulo 8, que muestra también dos formas de ataque, una a manera de conquistas, otras a modo de ataque, están diciendo que se está hablando de los mismos poderes. Tanto Roma en su fase imperial de los Césares, de los emperadores, como Roma en su parte papal de los papas, de la iglesia dominante en ese entonces. De manera que el cuerno pequeño, vamos a verlo en su primera fase ahora, la Roma imperial. Vamos a identificar las dos fases de Roma en el cuerno pequeño. Roma imperial está identificada por las conquistas, por las conquistas de este cuerno. Se dice que el cuerno pequeño hace ataque en tres direcciones. Conquista al sur, conquista también al oriente y conquista la tierra gloriosa. Daniel lo dice así, vi que el cuerno crecía mucho hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. De manera que se está hablando aquí de conquistas militares. Hacia el sur, el cuerno pequeño o Roma imperial, la Roma de los emperadores de los Césares, hacia el sur vencen a Egipto en el año 30. Hacia el oriente vencen a Siria en el año 65 a.C. y hacia la tierra gloriosa que es Judea la vencen en el año 63 a.C. y por último acaban con Macedonia, los griegos, en el año 168. De manera que las conquistas que hace el cuerno pequeño, que crece mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, son las conquistas hechas por Roma en su fase imperial. Egipto al sur, Siria al oriente y Judea hacia la tierra gloriosa. De manera que no cabe duda de que el cuerno pequeño, con sus conquistas y su crecimiento en estas direcciones, está denotando aquí la primera fase de Roma, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Si ustedes se fijan aquí, todos estos ataques son de forma horizontal, creciendo en territorio, conquistando naciones para ampliar su dominio. De manera que aquí se ve la primera fase de Roma, la Roma imperial, la Roma de los Césares. Vamos aquí a dividir la siguiente parte, donde identificaremos ahora la Roma papal, o la segunda fase del cuerno pequeño. La segunda fase, mientras que en la primera fase la conquista son en forma horizontal, conquistamos territorios. En la segunda fase, las conquistas son de manera vertical hacia arriba. O sea, ya Roma cambia de dirección. Ahora su interés no son la conquista territoriales. Ahora su interés son de conquista religiosa. Por eso ahora ataca hacia arriba. Ataca al ejército del cielo y en las estrellas, las derriba y la echa por tierra, dice el versículo 10. Ataca al príncipe de ese ejército en el versículo 11 y ataca el santuario que pertenece a ese príncipe en el versículo 11 y en el versículo 12. De manera que ahora los ataques de Roma no son a nivel territorial, sino a nivel religioso. Aquí se ve la segunda fase de Roma, que al igual que en el capítulo 7, ataca también las cosas espirituales. El interés ahora son cosas espirituales. Atacaba en el capítulo 7 a los santos, los vencía, hablaba palabras arrogantes contra el Altísimo. Y aquí ataca al ejército del Altísimo, del cielo. Ataca al príncipe de ese ejército y ataca también el santuario que pertenece a ese príncipe. Vamos por parte. Vamos por parte. En el versículo 10, el ejército de las estrellas que derriba por tierra este príncipe, mucha gente cree que son los ángeles, pero no son los ángeles. ¿Por qué no son los ángeles? Muchos dicen, no, ahí está la caída de Lucifer con la tercera parte de los ángeles. No, porque Lucifer se reveló al principio de la gran controversia, antes de que el pecado existía aquí, y aquí se está hablando de un poder que surge después del imperio griego. De manera que no se está hablando aquí de ángeles. ¿De qué se está hablando aquí entonces? Se está hablando de los santos del Altísimo.
de cristianos, de seguidores del Dios Altísimo. El versículo 24, así mismo el ángel lo dice cuando habla de este cuerno y cuando Gabriel le da la interpretación a Daniel de esta profecía. ¿Qué le dice el ángel al profeta Daniel? Le dice que su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, y causará grande destrucción y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. De manera que cuando dice que va a atacar las estrellas del cielo, el ejército del cielo, y las arrastrará por tierra, no se refiere a ángeles, sino a los santos del Altísimo. Así mismo lo dice Daniel capítulo 7. Hablando de este mismo poder del cuerno pequeño en el versículo 21, ¿qué es lo que dice allí? Verso 21 y verso 25, que atacaría a los santos del Altísimo y los vencería, los destruiría. De manera que el ataque de este cuerno al ejército no es a los ángeles, sino al pueblo de Dios. Daniel también compara a las estrellas con los santos. Daniel 12:3 dice que los que enseñan la verdad resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. De manera que, en definitiva, cuando se dice que este cuerno atacaría a las estrellas del cielo, al ejército del cielo, y las echaría por tierra, está hablando de persecución. Evidentemente, la historia así lo demuestra y la misma palabra de Dios. Roma pagana, la Roma de los papas, conquistó y dominó desde el año 538 hasta el año 1798, y todos sus ataques iban dirigidos en persecución a los santos del Altísimo. Millones de cristianos murieron a manos de este cuerno pequeño, a manos de Roma papal. Millones, literalmente. Usted lo puede buscar en la historia, donde sea, y se dará cuenta que durante la Edad Media, en ese periodo de tiempo, durante 1260 años, como dice Daniel 7, tiempos y medio tiempo, Roma papal, el cuerno pequeño, Roma en su segunda fase, se caracterizó por la persecución acérrima a los santos del Altísimo. Literalmente echó por tierra las estrellas del cielo, el ejército de Dios, los santos, los cristianos, los pisoteó y los vencía, dice la profecía. Pero esto no se quedaba allí. También iba a atacar al príncipe de ese ejército. Daniel dice en el versículo 11 que también se engrandeció contra el príncipe del ejército de esas estrellas. Interesante es, vamos a ver algo aquí interesante. En el capítulo 8, la palabra para príncipe es hebrea que Daniel utiliza, zar. Es la palabra hebrea que Daniel utiliza para príncipe, zar. Esta palabra denota la posición celestial de este príncipe. O sea, en ese momento, en el capítulo 8, cuando se menciona el príncipe, la palabra hebrea es zar, y se está hablando que el príncipe no está aquí, sino está allá en el cielo. Ahora, en el capítulo 9, Daniel también utiliza esta palabra príncipe para referirse a Jesús, pero usa otra palabra, Nagid. Note, la palabra Nagid en el capítulo 9 está denotando la posición terrenal de este príncipe. En ambos capítulos, en el 8 y en el 9, el príncipe es Jesús, pero se le pone una posición diferente. El mismo profeta lo pone en un lugar diferente. En el capítulo 9, Nagid, el príncipe, está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo estaba aquí para morir por el ser humano. Vamos a ver eso en el siguiente video. Pero en el capítulo 8, príncipe zar está en el cielo. De manera que el ataque de este cuerno pequeño de la Roma papal era contra Cristo en el mismo cielo. Evidentemente eso es algo simbólico, porque no hay manera en que un poder humano ataque directamente a Cristo en el cielo. Pero este cuerno hizo algo. Y Daniel lo presenta así para que identifiquemos entonces qué tipo de ataque iba a lanzar contra el príncipe. Y lo presenta cuando dice que echaría el santuario por tierra. Interesante. ¿Qué significa echar el santuario por tierra? Echar el santuario por tierra, evidentemente, ya nos traslada al santuario hebreo en el desierto. Cristo actualmente se encuentra ministrando en el santuario celestial. Así lo dice Hebreo capítulo 8, que Cristo está a la diestra del Padre, allí intercediendo en el santuario, donde estuvo en el segundo velo, dice Hebreo capítulo 8, para interceder por nosotros. Ese santuario iba a ser echado por tierra.
Pero como decíamos anteriormente, hay que tomar esto como una forma simbólica. No tiene sentido y no hay forma en la que un poder humano, por más fuerte que sea, ataque a Cristo allá en el cielo y ataque ese santuario. Entonces, ¿cómo hay que ver esto? Que lo que hacía, que este poder lo que hizo fue que lo que se hacía allá en el cielo, lo que Cristo hacía allá en el cielo, lo que Cristo hacía en el santuario en el cielo, ahora a la vista de los humanos se hace aquí en la tierra. De manera que el ataque, el acto de echar por tierra es sustituir lo que se hacía, lo que Cristo hacía en el cielo, como que Él lo hace aquí en la tierra. Vamos a verlo de esta forma, para que lo entendamos. Cuando se presenta aquí que echó por tierra el santuario, también Daniel ve que quita el continuo. Note, echa por tierra el santuario y quita el continuo. La palabra continuo en hebreo, la que Daniel utiliza aquí, es tamid. Algunas versiones de la Biblia dicen que quitó el continuo sacrificio, pero la palabra sacrificio fue añadida. Esa palabra no existe en el original. Solamente dice y quitó el continuo, punto. Y continuo, entonces, para saber qué significa, hay que ver el uso que se le da en la Biblia. La palabra continuo es tamid en hebreo. Y tamid significa algo que se hace continuamente. Y siempre que se la usa, se la utiliza como un modificador, modificando algo. Por ejemplo, las lámparas arderán continuamente. El incienso se hará continuamente. O sea, se utiliza para modificar algo, es similar a los adjetivos que modifican una palabra. Así mismo se utilizaba esta palabra en la Biblia, tamid, para modificar. Pero en el capítulo 8 se la utiliza como un sustantivo, no modifica nada, sino que simplemente se dice que quitó el continuo, sustantivo, un nombre, una palabra, no modifica nada. Para que se entienda esto en nuestro idioma hay que traducirla a una palabra que englobe todo el significado. Note, tamid o continuo se está asociando con el santuario. Dice que echó el santuario por tierra y quitó el continuo. O sea, se está asociando la palabra tamid continuo con el santuario. ¿Qué se hacía en el santuario que tiene la palabra continuo? Las lámparas iban a arder continuamente. El pan de la presencia iba a estar en la mesa continuamente. El incienso se iba a ofrecer continuamente. Tamid, tamid, tamid. De manera que el continuo, el tamid, lo que se hacía en el santuario, eso era lo que iba a echar por tierra el cuerno pequeño. Si pudiéramos definirlo en una palabra, sería ministerio sacerdotal. Todo lo que se hacía en el santuario, que Cristo lo hace en el cielo, el cuerno pequeño, la rama papal, lo iba a adjudicar para él. En el cielo se perdona pecados, Cristo perdona pecados, yo perdono pecados. En el cielo se intercede, yo intercedo por ti. En el cielo se hace expiación por ti, yo ven que yo te compro indulgencia. O sea, todo lo que Cristo hacía allá en el cielo, ahora lo hace en la tierra. Cristo es santo, yo soy santo. Cristo es esto, yo, o sea, todo lo de Cristo, ahora el cuerno pequeño lo tomaba para él. De manera que la salvación que se ofertaba en el santuario a los santos del Altísimo, ¿quién la oferta ahora? El cuerno pequeño aquí en la tierra. Eso es lo que se llama echar por tierra el santuario y quitar el continuo sacrificio. Que todo lo que Cristo hace en el santuario, el cuerno pequeño lo hacía. Y entonces usted puede buscar donde usted quiera en la historia. Los papas en la Edad Media todavía hoy en día perdonan pecados, interceden por los pecadores y todo eso, cosa que solamente Cristo en su santuario puede hacer por el ser humano. Vamos entonces a resumir brevemente. Roma papal, simbolizada por el cuerno pequeño en su segunda fase, ¿qué hace? Ataque en dirección vertical. Tiene que ver con asuntos espirituales, doctrinas religiosas, más que con conquistas territoriales. ¿Qué hace? Daniel 8, del 10 al 12, describe estos ataques de este cuerno pequeño de Roma papal con una naturaleza distintivamente religiosa. Número uno, involucraba persecución. Número dos, involucraba un ataque contra la persona de Cristo. Número tres, pretendía desviar la atención de la gente de la persona de Cristo. Número cuatro, pretendía desviar la atención de la gente de su santuario celestial a un sustituto terrenal. Y número cinco, tenía la intención de desviar la atención de la gente de su ministerio celestial a un sacerdocio terrenal humano y también a sus acciones. De manera que
podríamos preguntarnos, ¿por qué es importante entender esto? Simple. Porque el ataque del cuerno pequeño va directo al plan de la salvación. Todo lo que Cristo hace para salvar al ser humano, el cuerno pequeño lo hace. Y ahora el cuerno pequeño desvía la mirada de la gente de Cristo hacia Él. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hace, supuestamente Él lo hace. Ya no tienen que ir tan lejos al cielo. Lo que se hace en el cielo, yo lo hago. De manera que por eso es que Dios le muestra una y otra vez lo mismo a Daniel, porque Él quiere que entendamos y solamente los entendidos entenderán. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Salvador para el hombre y no es un sacerdote, no es un papa, se llama Jesucristo. Eso es lo que Dios está diciendo. La salvación no viene por un hombre pecador, la salvación viene por un Dios que se hizo hombre, un Dios que es santo, un Dios que se llama Jesucristo. Por último, ya los dos últimos versículos de Daniel 8, el versículo 13 y 14, hay dos ángeles hablando. Y Daniel escucha la conversación y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión? Cuando se habla de la visión, se habla de la visión completa, del carnero, el macho cabrío y todo lo que hace el cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo echarán el santuario por tierra y pisotearán toda la verdad? Y el otro ángel le contesta, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Pero este es otro tema que estudiaremos en el siguiente video. Dios te bendiga.